semana llegará la vacuna Sinovac a nuestro país, esto en medio de algunos cuestionamientos a su eficacia. Hay expectación, hay también incertidumbre sobre el proceso de inoculación masiva, sobre todo tras la detección de la variante británica en el país. Mientras tanto, la segunda dosis de Pfizer ya está siendo suministrada en el personal UCI. ¿Qué efectos podría tener en el proceso de inoculación masiva? ¿Cuál es el llamado que hacen los expertos ante estas vacunas? Se lo vamos a preguntar a Andrea Pino, que está además con un entrevistado muy interesante. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Para no perder más tiempo, presentamos de inmediato a Gabriel León, bioquímico y académico del Centro para la Comunicación de la Ciencia de la Universidad Andrés Bello, para abordar este tema, Gabriel, porque hay muchas preguntas, hay muchas dudas. Sabemos que debería llegar un número importante de dosis de la vacuna Sinovac o CoronaVac. A partir de enero, no tenemos todavía claridad, pero hay información que todavía es incierta. Tuvimos información de Brasil respecto de la efectividad de esta vacuna. ¿Cuánto deberíamos ponderar ese nivel de efectividad o de eficacia que habla que está sobre un 50%? ¿Son comparables las vacunas, en este caso Sinovac, con, por ejemplo, el laboratorio Pfizer? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, es importante mencionar que hay varias diferencias entre las vacunas y los ensayos. Son tecnologías distintas. Los ensayos clínicos fueron diseñados también de manera distinta. El ensayo que se informó a través de conferencias de prensa o informes que fueron entregados, no de manera oficial todavía, por la vacuna Sinovac en Brasil, muestran que el ensayo, por ejemplo, en ese ensayo participaron personas que están más expuestas al virus que personas que participaron en otros ensayos, por lo que era esperable que eventualmente hubiera más casos de la enfermedad. Y por otra parte, es importante mencionar que ese ensayo, el que se hizo en Brasil con la vacuna Sinovac, considera más categorías de personas enfermas que otros ensayos clínicos que conocimos previamente. Eso quiere decir que los ensayos entre sí no son comparables. Lo que se necesita para poder compararlos de manera correcta son los datos crudos, y esos datos todavía no están porque no han sido publicados. Sin embargo, también es importante mencionar que cuando se analizan los casos que se produjeron durante el ensayo entre quienes fueron vacunados, no hubo casos graves. Y eso también es sumamente importante porque cumple con el criterio más importante que tienen las vacunas, que es evitar casos graves de enfermedad, que las personas terminen en el hospital o que eventualmente mueran. En ese sentido, a partir de la información que ha sido entregada por la compañía, uno podría pensar que la vacuna sí cumple con el objetivo que debería tener. Pero también es importante tener los datos crudos porque nos va a permitir comparar con los otros ensayos de manera más clara que sencillamente con la información que ya ha sido entregada. ¿Ninguna vacuna va a evitar la enfermedad? No, eso es súper importante también. Estas vacunas no son esterilizantes, ¿ya? Es importante hacer varias aclaraciones. La enfermedad como tal sí, ¿ya? Eso es súper importante. Lo que no van a evitar es el contagio del virus, que el virus llegue a tu garganta y eventualmente esté ahí durante un tiempo. Lo que tiene que ver con la sintomatología y eso va a depender de un montón de otras cosas, ¿ya? Eventualmente entonces, aunque estés vacunado y aunque la vacuna funcione, y eso es independiente de cada persona, el virus igual podría colonizar la parte alta de las vías respiratorias, porque la inmunidad en esa parte depende de un tipo particular de inmunoglobulinas, que se llama inmunoglobulinas de tipo A, que son las que regulan la inmunidad en las mucosas, que no se van a producir con esta vacuna, que es una vacuna que se aplica en el brazo, ¿cierto?, en el músculo deltoides, produce inmunidad basada en inmunoglobulinas de tipo G que circulan por la sangre y nos protegen de manera sistémica. La única forma de conseguir una inmunidad esterilizante, es decir, evitar que el virus incluso llegue a tu garganta, sería a través de una vacuna que se inhale. Pero esa tecnología todavía no la tenemos disponible. Hubiera sido ideal, pero nos hubiera tomado muchísimo más tiempo tener una vacuna que se pudiera inhalar y que eventualmente pudiera otorgar inmunidad en la puerta de entrada del virus al cuerpo. ¿Cómo podemos convencer a las personas para que se vacunen, para que confíen en estas diferentes vacunas que quizás tengamos de aquí en adelante? Creo que lo primero es tener campañas de información contundentes, amplias, dirigidas a todo público, que den cuenta de las preguntas que las personas tienen. Cuando conversa uno hoy día con las personas a partir del tema de las vacunas, las principales dudas que tienen son las que han leído en internet, por ejemplo. ¿Por qué estas vacunas se hicieron tan rápido? ¿Se habrán saltado pasos? ¿Son efectivamente seguras? ¿Funcionan? ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad? Preguntas de esa naturaleza, y ya deberíamos tener campañas de información que estén dando cuenta de esas preguntas. Es súper importante considerar que en esta materia en particular, las dudas de las personas que no son contestadas se comienzan a consolidar y finalmente terminan convencidas de hacer o no hacer algo
muchas veces antes de que uno llegue con la información. Y eso es clave porque en comunicación científica, el que llega segundo, llegó último. Muchas veces las personas ya decidieron a partir de lo que leyeron en WhatsApp, de lo que leyeron en Facebook, y cuando nosotros lleguemos con la información de buena calidad, ya van a haber tomado una decisión, y esa decisión lamentablemente podría ser no vacunarse. Por eso lo más importante el día de hoy es informar de manera clara y dar cuenta de las preguntas que las personas tienen. Falta una campaña desde el MinSal. Yo creo que hace rato faltan campañas de información buenas que tienen que ver con la gestión del riesgo, o sea que las personas, a partir del mecanismo que el virus tiene de transmisión, este virus no vuela, no es una pulga, no salta, no se mueve solo, pasa de persona a persona. Sabemos que el 60% de los contagios son producidos por personas asintomáticas, personas que dicen, no, si yo me siento bien, y no saben que están con el virus. Y teniendo en cuenta esa información y cómo está circulando el virus, uno esperaría hace rato tener campañas de información contundentes. Y creo que hasta ahora no ha habido por parte del gobierno campañas de información de esa naturaleza, que sean amplias, que lleguen por televisión, por radio, por periódico, en redes sociales, donde mucha gente hoy día se informa en WhatsApp y en Facebook. Y por lo tanto, si la gente está obteniendo su información de ahí, el Estado debería estar presente también ahí entregando su información. Creo que falta eso, y ahora que van a empezar a llegar las vacunas, es súper importante que esas campañas de comunicación comiencen de manera previa, porque lo peor que nos puede ocurrir es conseguir un montón de vacunas que se queden en un estante porque la gente no las quiere usar. Gabriel, ¿cuál es su percepción respecto de, o su opinión respecto de la percepción del riesgo? ¿Cómo estamos en ese tema? Tengo la sensación de que ha bajado la sensación de riesgo, la percepción del riesgo. Y esto a partir de, por ejemplo, lo que uno ve particularmente entre los más jóvenes, que son los que se están contagiando el día de hoy. Porque muchos... A ver, es evidente que después de un año de encierro, cuesta mantener las medidas que uno miraba al principio. Cuesta quedarse en la casa, la gente está más aburrida, pero es importante mantener desde quienes tienen que informar, principalmente el Ministerio de Salud, el mensaje de manera permanente que es importante que adhieran a estas medidas. Es importante pensar también que durante este año muy probablemente vamos a tener un panorama que desde el punto de vista epidemiológico va a ser similar al del año pasado. Y eso quiere decir que las medidas que hemos tomado, el distanciamiento físico, lavado frecuente de manos, uso de mascarillas, se van a mantener. Sin embargo, en ese contexto hay escenarios que son más riesgosos que otros. Entonces no es lo mismo ir a meterse a un centro comercial 2 horas a vitrinear para comprar algo que juntarse con un amigo en una plaza, por ejemplo. Porque la forma en que se mueve el virus se favorece su contagio cuando ocurre el contacto entre personas durante tiempos prolongados en lugares cerrados. Y ese es el tipo de información que las personas deberían tener en su cabeza al momento de decidir qué cosas van a hacer. Entonces, voy a ir a hacer un trekking al aire libre con mi familia versus me voy a juntar a almorzar con un montón de gente que vive en casas distintas en un lugar cerrado. Entonces, es evidente que cuando uno tiene en cuenta la forma en que el virus se transmite, un escenario es de bajo riesgo y otro escenario es de alto riesgo. Y esa es la información que las personas deberían tener para decidir qué cosas van a hacer. Bien. Gabriel León, bioquímico y académico del Centro para la Comunicación de la Ciencia de la Universidad Andrés Bello, muchísimas gracias por la entrevista. Le vamos a pedir a ver si podemos seguir profundizando y revisar después esa información en Canal 24 Horas, en 24horas.cl, porque quedan muchas dudas respecto, por ejemplo, de la cepa británica. Se va a incluir en los informes próximamente respecto de los casos que van apareciendo. Hay 18 casos hasta el minuto, pero seguramente habrá muchos más, y ha sido un tema también durante esta semana. Lo ponía sobre la mesa la alcaldesa de La Pintana a propósito de los casos que se detectaron allí. Y así un sinnúmero de preguntas que tenemos, porque van llegando nuevas vacunas. El gobierno reconoció, por ejemplo, que está negociando o en conversaciones para traer la vacuna rusa, así que quedan muchos temas a ver si podemos seguir profundizando, pero más tarde con Gabriel León, Carla. Absolutamente, siempre un lujo tener a Gabriel León, que además es un divulgador científico, que me hace mucho sentido todo lo que ha dicho. La información aquí juega un rol preponderante si queremos que estas vacunas además lleguen a lograr una inmunidad suficiente para que todos nos sintamos protegidos. Gracias a Gabriel, gracias a ti, Andrea, también, y seguimos en 24horas.cl y en nuestros próximos noticieros profundizando.